buenas youtubers, otro tutorial más conmigo. Soy Carlos Álvarez Velázquez y el tutorial de hoy trata... ¿De qué trata el tutorial de hoy? Básicamente de cómo me siento, ¿no? ¿Habéis visto una vez una paloma en celo? ¿No? Os dejo un vídeo. Cuidado, el de arriba, el de abajo no se come un rosco, ¿vale? El de arriba es paloma en celo, lo pongo de nuevo. ¿Y por qué me siento hoy así? Pues muy sencillo, pues tenemos nueva adquisición en el canal, ¿vale? Está guapo, ¿eh? Antes de comenzar con la introducción del vídeo tengo que agradecer, y digo agradecer porque no me pagan ni un solo euro por decir esto, es a Coolmod, que es la empresa informática que me ha suministrado y me ha montado el ordenador, porque aparte que son profesionales, pero profesionales de verdad, ya lo veré dentro del vídeo, me han aguantado tela, 1000 dudas, 1000 mensajes, 1000 cambios, sin ningún problema, ¿vale? Y sobre todo son especialistas en lo que son ordenadores gaming, modding y workstation, ya lo estáis viendo. Y sobre todo agradecer de corazón, aquí os mando un fuerte abrazo, es a elefantemulticolor.es, que sin ellos esto no hubiese sido posible, ni por asomo, ¿vale? Y es una empresa que se dedica de una idea, ¿vale? La transforman a un proyecto. Entonces tú tienes una pequeña idea, con un poco de duda, ellos te perfeccionan esa idea y le dan salida a esa idea y encima te generan el proyecto. Incluso tiene un pequeño apartado en la página web de crowdfunding para conseguir fondos para ese proyecto también. Así que son geniales, ¿vale? Así que ya me pongo el pin de elefante multicolor. Ya soy un elefante. Un fuerte abrazo desde aquí y vamos dentro del vídeo, ¿vale? Ah, por cierto, os dejo los enlaces en la descripción de estas dos empresas, ¿vale? En tres apartados, ¿vale? Los pongo por aquí. Y esos apartados son, uno, lo que sería el montaje y la recepción del ordenador, cómo lo montan y cómo llegan, muy importante para muchos de vosotros cuando vaya a comprar un ordenador, sobre todo en España. Y el otro apartado va a ser ponerlo, vamos, a 200 por hora, porque tiene potencial, ya sabéis que es un pedazo de pepino, con render test, con VRAI y Maya, ¿vale? Así que vamos a darle mucha cañita. Y por último, un tutorial que me han pedido muchísima gente, hasta por Twitter. Gracias, Twitter, tengo 180 seguidores, pero me han puesto. Y es que, oye, ¿cómo funciona el VRAI por CPU y el VRAI por GPU y el VRAI híbrido, ¿vale? Dentro de Maya. Aclaro, antes de comenzar, son independientes, son 2 motores de render en uno, ¿vale? Luego lo explico dentro del vídeo mejor. Bueno, así que nada, YouTube, vamos a darle mucha cañita y al lío que me enfrío. ¡Chao! Y bueno, ya estamos en el proceso de montaje y nuestro técnico de Coolmod se está colocando en mi super microprocesador. Atentos cómo se coloca porque si nunca lo habéis hecho, ese orden es el correcto, ¿vale? Y bueno, ahora veremos qué potencia tiene luego. Ahora vamos a empezar con lo que sería la memoria RAM, que abre los slots y va a colocar uno a uno. Acelero el proceso porque, bueno, ya estoy viendo que son RGB y a 3000 Hz, va bastante bien. Ahora lo que vamos a ver es algo que es una novedad, es el nuevo SS2 tipo M.2, que mi placa base trae 2. Ahora estamos viendo cómo está colocando la placa base en forma vertical. Y como no, mi tarjeta gráfica, qué bonita, ¡ay! Importante, si tienes un microprocesador tipo i9 y le vas a dar caña, te recomiendo que tengas refrigeración líquida sí o sí. Y aquí está viendo un poco el proceso cómo se monta, ¿vale? Y por último enchufamos a ver cómo queda. Y ahí estás viendo mi super caja o gabinete, que es la Cougar Panzer Evo. O sea, bonita, no, lo siguiente, o sea, es que es preciosa. La cámara no se aprecia ni en ningún vídeo. Y aquí estáis viendo que me lo personalizaron y encima tengo otra copia. Cuando abrí el paquete tengo otro duplicado del vinilo. Así que muchísimas gracias, Coolmod. Y ya estoy viendo que el proceso está bastante bien, ¿vale? Y son muy profesionales montándolo. ¿Cómo me llegó el ordenador desde Coolmod?
Bueno, ya estamos en la segunda parte, vamos a darle mucha caña a mi ordenador con VRay. Y bueno, como estáis viendo, los resultados hablan por sí solos y la mejora es muy, pero que muy buena. Y estáis viendo que no podía hacer antes render por GPU ni de coña. Bueno, vamos a pasar al render de VRay con Maya. Vamos a utilizar buques para este ejemplo. Y le vamos a dar mucha caña. Hay una escena súper compleja, o sea, va a haber mucho rendimiento de más. Le he puesto para que exija, ¿vale? Para que tarde muchísimo. Y la idea original es de Eduardo Hernández, que si quería aprender a hacerla, o sea, hacer la iluminación desde cero y texturizarla, pedírmelo, ¿vale? Bueno, vamos con el test. Y bueno, como estáis viendo, de 25 minutos a 2 horas
Es una gran diferencia, una gran mejora, ¿vale? Y bueno, simplemente si queréis aprender a hacer esta escena desde cero, como lo he dicho antes, os lo explico mejor ahora, incluso hasta la alfombra. Tanto iluminación como texturización. Es un tutorial muy completo y espero que sería para el Uberride versión 4. Pedídmelo en comentarios si hay mucho like al vídeo y os lo haré encantado, pero muchos, ¿eh? Bueno, pasamos al siguiente apartado. ¡Hey! ¿Qué pasa, Meatuber? ¿Pensabais que iba a dejar sin tutorial hoy? No. Hay que dar acceso también a Tanita, que la pido por Twitter y me alegra mucho. Y nada, simplemente pues nos vamos a ir al Maya, que lo tengo por aquí preparadito. Y esta escena no es mía, no. ¿Cómo consigue esta escena? Pues si has llegado hasta aquí, has encontrado una sorpresita, ¿vale? Si solo has visto el principio, la intro y tal, y poquito más, y has dicho lo dejo, pues bueno, pues te has dado cuenta que te pierdes esto, ¿vale? Y poca gente sabe, y no sé por qué, que Chaos Group tiene escenas gratuitas para descargar. Y estas 5 son para Maya y Uberride, también para 3D Studio y lo que queráis, ¿vale? Entonces os viene muy bien para investigar, no solamente mi canal, sino aparte pues tenéis esta herramienta, ¿vale? Y podéis utilizarlas y investigar lo que queráis, ¿vale? Así que lo dejo aquí. Y nada, vamos a utilizar hoy la de Suspension Bridge, ¿vale? Entonces, antes de empezar un poquito de teoría, muy rápida, ¿vale? Súper rápida. Existe Uberride Advanced, que solamente funciona por CPU, o sea, por microprocesador. Y dentro de Uberride, de lo que el paquete, también estaba antes el Realtime RT, que ahora se llama IPR. El IPR es render de producción interactiva, o creo que tiene otra nomenclatura, ¿vale? Bueno, y ese solamente funciona por GPU, pero hasta hace poco se puede añadir el hybrid render, y es que podemos utilizar el IPR o el render de GPU conjunto con CPU, ¿vale? Pero son dos motores de render totalmente distintos, independientes, ¿vale? Entonces, os lo he explicado un poquito más por aquí para que veáis lo que es la diferencia. Lo mínimo es aquí las opciones, y las opciones por defecto tenemos render por CPU, Product Engine CPU. Significa que estamos utilizando el Uberride Advanced, vamos a llamarlo así, ¿vale? En 3D Studio creo que se llama Advanced. Y en Maya no viene nombre, sino simplemente pues podemos seleccionarlo y punto. Y ahora, ¿yo quiero hacer render por GPU? Sí puedo. Vengo aquí y dependiendo de mi tarjeta gráfica, si es una Nvidia, pues sería CUDA, y si AMD o Radeon, sería esta, ¿vale? Entonces, como en mi caso sería una GTX 1080 Ti 11 GB, ¡ay, qué bonitas! Pincho aquí, ¿vale? Y automáticamente me detecta esa tarjeta y la selecciono. Y yo puedo hacer ahora mismo un render por GPU. Pero aparte, no me acuerdo qué versión es, si la 3.5, la 3.6 creo que era. Creo que tengo un vídeo, lo dejaré por aquí de la review. Pues justamente apareció también el render híbrido, ¿vale? Que es que podemos utilizar el render IPR, cuidado, solamente el IPR, no podemos utilizar el Advanced, ¿vale? Conjunto con mi tarjeta gráfica, o cuantas tarjetas gráficas tengáis. Aviso, no tiene que estar las tarjetas gráficas en SLI. Simplemente con que estén conectados en el puerto PCI va suficiente, ¿vale? Pero podemos utilizarlo junto con CPU, hacer esos dos cálculos. Y, aunque no es magia, irá un poco más rápido nuestro render por GPU, un poquito más rápido, ¿vale? No penséis que hace magia, ¿vale? Y nada, entonces vamos a hacer primero, para que veamos la diferencia, render por CPU o conocido como Uberride Advanced, que es el que suelo utilizar yo siempre porque ahora mismo tengo un microprocesador bastante potente. Y luego explicaré al final la conclusión de cómo elegir qué tipo de motor de render utilizar, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un render y después vengo. Abrimos este y renderizamos. Tarda un poquito. Vale, pues ya ha terminado. Vamos a guardarlo aquí para luego hacer una comparativa, ¿vale? 56 segundos está bastante bien. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito mi micro! Vamos a editarlo un poquito. Vamos a poner Uberride Advanced, ¿vale? Este es el que solamente funciona por CPU, ¿vale? Ponemos CPU only. Y el CPU que tengo es un i9 7940X con 14 cores. ¿Vale? Igual a 28 threads. Vale, lo guardo y lo cierro. ¿Por qué pongo esto? Ahora lo veremos luego. Tengo que especificar que estoy utilizando el modo Progressive, que es el más similar al que utiliza el render por GPU. Para que la comparativa, o sea, puede utilizar buckets, pero
mejor utilizar Progressive, ¿vale? Y le he dicho que tenga un máximo de 10 minutos. Si estima que nuestra potencia de cálculo es mayor, pues parará antes. En este caso ha sido 56 segundos, ¿vale? Lo mismo pasará con el de IPR. Lo vamos a configurar aquí también, pero como le hemos dicho que sea igual que en producción de render, aquí no hay que tocar mucho más, ¿vale? Solamente aquí. Y nada, ahora vamos a hacer un render por GPU, solo por GPU. En mi caso hemos dicho que sería Nvidia, pues CUDA, ¿vale? Los CUDA Core, para que me suene. Y selecciono solamente las tarjetas gráficas que yo tenga. En este caso, que tengo una en el index 0, pues selecciono esa. Y vamos a hacer un render. Le he dicho igual, 10 minutos. Seguramente acabará antes, ¿vale? Y vamos a hacer un render. Y bueno, como veis, ya ha terminado. Vamos a guardarlo y vamos a ver el tiempo que ha tenido. ¿Veis? 1 minuto y 49 segundos casi. Bueno, vamos a editarlo y ahora después vamos a comentar esto. Esto sería override. Perdón. Override IPR, que es el otro motor de render, que solamente es GPU only. Y mi GPU es una GTX 1080 Ti de 11 GB. ¿Vale? Save and close. Y vamos a hacer ahora un render híbrido, ¿vale? A ver, antes de hacer render híbrido, esto se puede comparar con esto. Vamos a decir, oye, ¿qué es mejor? ¿Por CPU o por GPU? Esto sí se puede comparar, ¿vale? Ahora, el híbrido solamente se puede comparar con el IPR, ¿vale? Porque seguimos utilizando el motor de render IPR. Os lo explico. Venimos aquí a las opciones y ahora dentro del GPU, que estamos utilizando CUDA, quiero decir que también intervenga en el proceso de cálculo mi microprocesador. Damos aquí un clic, cerramos y vamos a hacer un render. ¿Habrá una mejora? Sí, pero no mucha, ¿eh? Ya lo veréis. Y bueno, ya ha terminado. Vamos a ver qué diferencia hay. Lo guardamos. Este lo he puesto mal. Un segundito. GT. Ahora sí. Save and close. A ver, en otras pruebas que he hecho me salía un pelín menos, ¿vale? También es verdad que tengo dos monitores conectados y estoy haciendo cosas en el otro lado, ¿vale? Pero prácticamente sería 1.16 por ahí, puede llegar. 1.18 creo que era. De todas formas, vamos a poner aquí render override para comparar IPR, importante. Y este sería hybrid render. Hybrid render. Perdón, render. Que sería GPU más CPU. Save and close. Vale, y ahora sí podemos comparar este con este, pero no este con este. Porque, a ver, esto es VRAI Advanced y esto es VRAI IPR, estos dos, ¿vale? Entonces sí se pueden comparar estos dos. En este caso, ahora tú dices, oye, ¿cuál elijo? ¿Qué motor de render elijo? ¿El VRAI Advanced o el IPR? En mi caso, que siempre irá en función de la potencia que tengas en tus distintos periféricos. En mi caso tengo una CPU muy potente. Ahora, antes no, ¿vale? Bueno, antes mi CPU era más potente que mi gráfica. Ya habéis visto el vídeo, ¿no? Un truñaco de gráfica, pero bueno. Era un mojón. ¿Y qué pasa? En ese caso, pues voy a utilizar CPU. O sea, VRAI Advanced sí o sí, porque aunque utilice el híbrido, que es la GPU con ayuda de mi microprocesador, hace un poco de cuello de botella y mi tarjeta gráfica un pelín más lenta. Entonces ralentiza el proceso. Lógicamente voy a utilizar VRAI Advanced con CPU. En mi caso. Ahora tú tienes un ordenador gamer, por ejemplo, con un i3, un i5, ¿vale? Y tienes dos tarjetas gráficas o una 1080 Ti, da igual. Y pues lo más normal es que tú cojas este de aquí, el VRAI GPU, ¿vale? O si también tienes un microprocesador apañadillo, pues que cojas estos dos, ¿vale? Porque tienes dos tarjetas gráficas, son potentes, dos titanes, ¿vale? Irás siempre en función de tu ordenador y así elegirás. Y ahora te voy a explicar que son dos motores de render realmente. Hacen cálculos muy similares, pero no son lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos comprobar eso? Pues muy sencillo. Yo ahora voy a coger el VRAI Advanced y lo voy a poner en el A. Y ahora voy a coger, por ejemplo, el VRAI GPU y lo voy a poner en el B, ¿vale? Y fijaros en el reflejo de aquí, que es distinto. El cálculo no es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces ya vosotros elegiréis cuál os gustará más. A mí me gusta más este, ¿vale?
porque tiene sensación de profundidad y en este caso el reflejo parece más realista, el otro parece casi un espejo, ¿vale? Y no suele ser así. Sí, es verdad que también pues, las ondas se van dispersando según te vas alejando, ¿no? Pero bueno, que sepáis que son dos motores de render distintos. Y si os fijáis aquí, es distinto el interior de... ¿no? Este es más negro, ¿no? Vamos, a mí me gusta más, sí o sí, este, ¿vale? Digáis lo que me digáis. A mí me gusta más el CPU porque lo calcula mejor. Pero cuidado, desde la versión 3.6 se están igualando muchísimo el render GPU con el render de CPU, ¿vale? Tanto el V-Ray Advanced y el V-Ray IPR se están igualando, ¿eh? Así que tiempo que yo creo que para la versión 4 para unas mejoras bastante importantes, que ya queda poco, ¿eh? Bueno, básicamente esto es el V-Ray por CPU, V-Ray por CPU y GPU y V-Ray por GPU. A mí qué lío, qué trabalenguas, ¿no? Pero vamos, que básicamente eso, que elegiréis el que más os guste y así es como se configura, no tiene más historia, ¿vale? Si hiciésemos render por buckets, pues iría más rápido todavía, ¿vale? Si hacemos una buena configuración, ¿vale? Una configuración óptima. Así que nada, os voy a dejar con una imagencilla final. Y si os ha gustado, pues dais un like y suscríbete si no lo has hecho aún. Y si conoces a una persona que le puede interesar este material, compártelo con esa persona. Y nada más, youtubers, un fuerte abrazo y hasta el próximo tutorial. ¡Chao!